Jóvenes, buenas tardes. ¿Alguien, por favor, que pueda confirmar recepción de audio y la observación de la presentación? Buenas tardes, doctor, si se le escucha. Perfecto, muy bien. Sí se observa. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, buenas tardes nuevamente con todos. Vamos a iniciar la actividad programada de la clase teórica para el día de hoy. El día de ayer estuvimos viendo, pues, cuáles eran los mecanismos para la formación de una neoplasia maligna. Habíamos observado, pues, que estas neoplasias malignas necesitan de un orquestado de muchos acontecimientos y acumulaciones de mutaciones para poder terminar generando una proliferación celular con características citológicas atípicas, ¿no? El cáncer nosotros lo venimos viendo y en la actualidad, en el ejercicio diario, nosotros notamos que hay cierto incremento en la presentación de las neoplasias malignas. Y en realidad, pues, esto se debe a muchos factores, ¿no? Los pacientes o las personas tienen un promedio de edad mucho mayor en la actualidad, los hábitos alimenticios, las exposiciones a factores ambientales, ¿no? Van favoreciendo la presentación de las neoplasias malignas. Pero también hay algo bastante cierto, que en la actualidad pues ya se pueden diagnosticar con mucho mayor facilidad las neoplasias malignas en los diversos establecimientos de salud, ¿no? Si bien es cierto, se está promoviendo una cultura de los controles anuales, que si bien es cierto, mucha de la población todavía no opta por ello, pero hay parte de la población que ya está optando por esos controles, por esos chequeos, sobre todo en la capital, ¿no? En provincia también se incrementan esos controles, pero que definitivamente no va a la par con la capital. Y eso en relación, pues, a la presentación de las neoplasias malignas. Por ejemplo, se conversaba con un paciente en alguna oportunidad, ¿no? Y se le preguntaba por antecedentes de neoplasias malignas. Entonces le dice, sus papás, los abuelos, ¿no? Que hayan tenido cáncer. No, ninguno doctor, ¿no? Dice, ¿y de qué murió su abuela, por ejemplo? Ah, no, ella vivió muchos años y no llegó a fallecer de cáncer. ¿Pero qué le dio? Ah, le salió una herida en la mama, ¿no? Y bueno, esa herida no sanaba y después falleció, pero ya tenía muchos años, ¿no? Pacientes de provincia de ese tipo, ¿no? Lo más probable en que no se haya realizado ninguna evaluación y lo más probable, pues, que esa lesión, como la llaman ellos, una herida que apareció en la mama y que no se cicatrizaba, es probable que haya estado relacionada, pues, a una neoplasia maligna de la mama. Y su abuelo, ¿no? Ah, tampoco, doctor, él no falleció de neoplasias malignas, no falleció de cáncer, no, para nada. ¿Y de qué falleció? Ah, una vez comenzó y ya tenía muchos años y manifestaba dolor, ¿no? Un dolor intenso en el estómago, se le hinchó el estómago, lo llevamos al hospital, ya estaba mal y falleció, ¿no? Se le hizo necropsia, no falleció, lo sacamos. Lo más probable es que puede haber existido ahí un proceso neoformativo que haya obstruido eh, el lumen intestinal, pues, ¿no? Y que haya condicionado una obstrucción y que pueda haber fallecido, ¿no? Son, ¿A dónde va orientado el comentario? El comentario va orientado que anteriormente, pues, las antiguas generaciones no visitaban un establecimiento salvo que estuvieran en un estado bastante grave de salud. Y en nuestro medio, pues, existen, sobre todo en el medio rural, pueblos alejados donde no cuentan con establecimientos de salud, ¿no? Pero en la actualidad nosotros estamos viendo, pues, que ya estos cánceres están incrementando en el diagnóstico, ¿no?
En el ejercicio diario de nuestra profesión nosotros vemos que tenemos gran cantidad de neoplasias malignas, pero bueno, la condición del establecimiento en que laboro pues es una población cautiva, ¿no? Entonces es bastante diferente a la población o cuando vamos al Ministerio de Salud, ¿no? Es totalmente diferente. Pero estas neoplasias malignas van siendo originadas o desencadenadas, como nosotros hemos visto, a través de mutaciones sucesivas, pero tienen agentes que pueden desencadenar la aparición de estas neoplasias malignas. Y en ese sentido, nosotros vamos a ver que hay muchos factores que pueden influenciar en la aparición de los cánceres y de las neoplasias malignas, ¿no? Desde procesos inflamatorios que pueden terminar favoreciendo la presentación de una neoplasia maligna, a procesos infecciosos, sobre todo de tipo virales asociados a la presentación de cáncer, o incluso a factores medioambientales, ¿no? Ahora ya está restringido, por ejemplo, el uso o el fumar en público, ¿no? Ya no se puede hacer eso, pero antiguamente se realizaba o se fumaba en público y los pacientes, pues, que no fumaban, iban inhalando, pues, pasivamente este humo de tabaco y que también terminaba condicionando un factor para desencadenar una neoplasia maligna. Entonces, dentro de las neoplasias malignas, pues nosotros tenemos en la actualidad que los cánceres de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer gástrico, la neoplasia maligna de la próstata, entre otros, son las neoplasias malignas de presentación muy frecuentes, ¿no? Y estos están relacionados y expuestos, pues, definitivamente a factores de riesgos. Los factores de riesgos que pueden terminar condicionándonos la aparición de neoplasias malignas, pues nosotros tenemos a factores ambientales, ¿no? Y los vamos a ver. La edad juega un papel bastante importante. Nosotros al momento de establecer diagnósticos, por ejemplo, de neoplasias malignas, cuando vemos a un niño probablemente ya haya tenido una herencia, ¿no? A nivel de los genes para poder desencadenar a tan temprana edad pues una neoplasia maligna, ¿no? Y ha sido expuesto todavía a un desencadenante. Los trastornos adquiridos y predisponentes, ¿no? Ahí hemos visto las mutaciones sucesivas generadas para ello y la predisposición genética que definitivamente juega un papel importante, ¿no? Por eso la constante interrogante y los familiares han tenido neoplasias malignas, ¿no? Para poder determinar si existe un incremento de la probabilidad de que pueda manifestar una neoplasia maligna nuestros pacientes, ¿no? Dentro de los factores de riesgos ambientales, nosotros tenemos definitivamente, pues, muchos de estos, ¿no? Miren, ve, aquí tenemos, dentro de los agentes infecciosos, podemos tener desde bacterias hasta virus que pueden terminar condicionándonos o favoreciendo, mejor dicho, la aparición de una neoplasia maligna, ¿no? Uno de los ejemplos bastante importantes y de presentación bastante frecuente en nuestro medio, pues es el carcinoma escamoso de cuello uterino, ¿no? Que termina siendo desencadenado pues por una infección del PBH. Pero existen muchos factores, ¿no? Cuando uno revisa la literatura y revisa estudios de investigación, pues la exposición a células simplemente del PBH, incluso de alto riesgo, no termina desencadenando una neoplasia maligna, ¿no? ¿Qué significa qué significa ello? Ello significa, pues, que aunado a este proceso de infección del PBH y todavía de los factores y todavía de los serotipos de alto riesgo, nosotros podemos encontrar asociaciones, por ejemplo, a muchos otros factores que pueden terminar desencadenando esta neoplasia maligna. La exposición al tabaco es bastante conocida y no solamente en relación a las neoplasias malignas que se pueden condicionar a nivel de las vías respiratorias, sino que terminan desencadenando pues neoplasias malignas
en diferentes tipos, ¿no? Esto generalmente en estadios iniciales puede terminar condicionando una metaplasia escamosa a nivel del epitelio que reviste la vía respiratoria, ¿no? Este epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, ¿no? En exposiciones prolongadas a este humo, a este tabaco, termina realizando una metaplasia escamosa. Lógicamente que ese epitelio va a tener una tolerancia mucho mejor frente a esta exposición, pero que definitivamente ya no cumple las funciones que normalmente debería cumplir este epitelio, ¿no? Desaparecen los cilios para eliminar cuerpos extraños, desaparece o disminuye desaparece la secreción de moco, ¿no? Que muchas veces es favorecida grandemente por este epitelio que posee, ¿no? Y que estos exponiéndose constantemente, incluso continuando la exposición a este tabaco, pues pueden terminar generando pues una neoplasia maligna a nivel del pulmón, ¿no? El alcohol también es otro de los factores ambientales que puede terminar generando neoplasias malignas. Es bien sabido que los alcohólicos pueden manifestar una neoplasia maligna o un carcinoma a nivel de la orofaringe. Y los alcohólicos crónicos definitivamente que terminan condicionando hígados cirróticos, ¿no? Tenemos nosotros sabido que la cirrosis, pues definitivamente es una de las patologías terminales del hígado que termina favoreciendo la aparición de los hepatocarcinomas. La obesidad, ¿no? También está relacionado definitivamente con el aumento de riesgo a presentar una neoplasia maligna, ¿no? Antiguamente se tenía la creencia de que estar con sobrepeso es estar saludable. En la actualidad ya sabemos que no y que esto puede terminar desencadenando alguna neoplasia maligna. La alimentación, pues definitivamente la alimentación juega un papel bastante importante en la aparición de las neoplasias malignas, sobre todo aquellas personas que ingieren grandes cantidades de carbohidratos, ¿no? Y donde tienen una ingesta bastante disminuida de fibras, ¿no? Pueden terminar condicionando la presencia de neoplasias malignas, ¿no? Como el cáncer de colon, el adenocarcinoma de próstata, el carcinoma de la mama. En cuanto a la edad, a la historia reproductiva, pues es bien sabido, pues, por ejemplo, que los embarazos tardíos o la falta de gestación, pues, está asociado, pues, a los cánceres, a la presentación de neoplasias malignas de la mama, ¿no? Y también podemos encontrar nosotros la presencia de carcinógenos ambientales, ¿no? Ahí tenemos a múltiples agentes, como por ejemplo el arsénico, el asbesto, el benceno, ¿no? Que terminan favoreciendo la presentación de neoplasias malignas. Es más, en nuestro medio, por ejemplo, nosotros tenemos en el laboratorio de anatomía patológica una exposición constante a formaldehído. Este formaldehído pues es bien conocido que también puede terminar generando pues neoplasias malignas a exposiciones prolongadas, ¿no? En cuanto a estos factores de riesgo, también la edad, ¿no? Generalmente las neoplasias malignas aparecen mayormente por encima de los 55 años, refieren algunas literaturas, otras refieren por encima de los 60. Y esto definitivamente que a mayor cantidad de años, pues definitivamente estamos expuestos mucho más a agentes medioambientales, ¿no? Estamos expuestos a agentes alimenticios y conforme va aumentando la edad en nosotros, la respuesta inmunitaria va disminuyendo, ¿no? La respuesta inmunitaria que siempre hace un control sobre la presentación de estas neoplasias malignas, sobre la aparición de estas. Salvo cuando ya se implanta una neoplasia maligna, pues como hemos visto en la clase anterior, pues crean mecanismos para poder evadir eh, la eliminación por parte de nuestra respuesta inmunitaria de estas neoplasias malignas, pero se presentan generalmente en mayores de 60 años, mayores de 55 años,
y terminan condicionando y siendo causa de muerte, ¿no? En pacientes, generalmente en las mujeres a menor edad que en los varones, ¿no? Y esto relacionados básicamente a diagnósticos tardíos, ¿no? Estadiajes avanzados. Recordemos que el estadiaje al momento del diagnóstico es bastante importante para establecer una conducta terapéutica y determinar el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, desde ahí la importancia de poder realizar diagnósticos lo más temprano que uno los pueda hacer, ¿no? Entonces, la acumulación de mutaciones somáticas, ya lo sabemos, pues, necesitamos no solamente una mutación, necesitamos mutaciones sucesivas en diferentes genes para poder terminar condicionando pues, una neoplasia maligna. La reducción de la vigilancia inmune. Sabemos que si tenemos una alteración en la respuesta inmunitaria o si los pacientes, como lo habíamos manifestado ya, tienen mayor cantidad de años, pues hay una reducción de la vigilancia inmune. ¿Los niños pueden morir de cáncer? Sí, pueden morir de cáncer, ¿no? El 10% de la población de niños pueda terminar muriendo de cáncer antes de los 10 años. Generalmente ellos tienen neoplasias malignas de tipo hereditario, pues, ¿no? Y los carcinomas definitivamente son la neoplasia de presentación bastante frecuente en los adultos, pero definitivamente es bastante raro encontrar este tipo de neoplasias en niños, ¿no? En cuanto a los factores de riesgos de los trastornos adquiridos y predisponentes, nosotros vamos a ver que los procesos inflamatorios de tipo crónico terminan siendo un factor de riesgo para poder desencadenar una neoplasia maligna, ¿no? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, frente a una gastritis o frente a una hepatitis, ¿no? O a una cistitis que originan procesos inflamatorios de tipo crónico de larga data, definitivamente pues eso puede terminar condicionando un estímulo inmunológico, ¿no? O sea, hay una inflamación crónica. ¿Y por qué? Porque el agente no cede frente a la inflamación, ¿no? Porque la inflamación es generada con el objetivo de eliminar algún agente injuriante, pero muchas veces no termina cediendo. Entonces la inflamación perdura ahí. Y es bien sabido por todos nosotros que los procesos inflamatorios que van a generar liberación de citocinas, ¿no? Y estas citocinas van a producir radicales libres. Y estos radicales libres terminan condicionándonos lesiones a nivel del ADN. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una inflamación crónica, vamos a poner de ejemplo al hígado, ¿no? Tenemos una inflamación crónica donde se van a generar radicales libres y es bien sabido que también en los procesos inflamatorios de tipo crónico que terminan originando lesiones a nivel celular. Si ponemos como ejemplo el hígado, van a terminar condicionando necrosis en algunas hepatocitos, ¿no? Los procesos inflamatorios a nivel del hígado se generan generalmente en los espacios porta. Y si yo tengo lesión celular, tengo una necrosis celular en algunos elementos celulares, ¿no? El hígado tiene una capacidad regenerativa bastante grande. Entonces, cuando yo tengo en un medio unos elementos celulares que tienen una capacidad regenerativa bastante grande, expuestos por el proceso inflamatorio a los radicales libres, estos terminan siendo un medio bastante favorable para poder terminar generando pues células neoplásicas, ¿no? Porque tengo yo una capacidad de proliferación celular por la regeneración que presenta mi hígado expuestos a los radicales libres, ¿no? Definitivamente esto termina condicionando pues un medio bastante favorable. Eso es por decir en el hígado, pero a nivel también de la mucosa gástrica o a nivel intestinal, nosotros podemos encontrar también ese medio, ¿no? La capacidad regenerativa del hígado pues mucho más grande que la mucosa del revestimiento
del revestimiento epitelial del tubo digestivo, pero también tiene una capacidad regenerativa. Y el proceso inflamatorio también termina desencadenando citocinas, desencadenando radicales libres y condicionándome y favoreciéndome, no siempre condicionándome, favoreciéndome la presentación de células neoplásicas, ¿no? Entonces la inflamación crónica pues definitivamente sí juega un papel importante en la generación de una neoplasia. La secuencia de la formación de estas células neoplásicas o del cáncer, ¿no? Para hacerlo más sencillo, pues ya hemos visto nosotros que no necesitamos de una mutación para lograr obtener un cáncer, ¿no? Necesitamos de una acumulación de secuencias de mutaciones. Generalmente la exposición a una primera mutación inicial, donde se condiciona pues una mutación de los genes supresores tumorales, en primer lugar, ¿no? ¿Me va a dar cáncer? No. Voy a poder observar yo un cambio fenotípico a nivel de la célula que tiene una mutación en el gen supresor tumoral. Por supuesto que no. Aparentemente todo va a seguir igual, pero cuando le sumo posteriormente una segunda mutación, ¿no? Y le sumo, por ejemplo, una mutación de un oncogen, una mutación de un oncogen que va a estimular la proliferación celular, ya tengo acumuladas dos mutaciones. Una mutación inicial que eh, eh, que muta al gen supresor tumoral y una segunda mutación que muta pues mi oncogen. O sea, tengo una que va a impedir que se controle la multiplicación celular y tengo otra que me va a favorecer la multiplicación celular. Ya voy acumulando dos. ¿Pero eso me va a generar una neoplasia maligna? Tampoco, no me va a generar una neoplasia maligna, pero ya tengo acumulaciones en su interior de mutaciones, ¿no? Las siguientes mutaciones pueden generar factores que pueden terminar mutando a los genes que producen reparación en la secuencia de los ADN, ¿no? Los mutan y ya no los van a reparar a esos genes. Tengo acumulada mi tercera mutación. Y estos elementos celulares van a acumular características que pueden favorecer la presentación de una neoplasia maligna y favorecer la multiplicación celular, generando, por ejemplo, factores que desencadenen la generación de nuevos vasos sanguíneos que nosotros conocemos como angiogénesis, o que terminen condicionándome características celulares que puedan intervenir contra la matriz extracelular y puedan romper algunos elementos celulares condicionándonos metástasis, ¿no? Entonces, estas características sumadas a las mutaciones, ¿no? Que hemos hecho referencia a 3, pero hay más mutaciones que tienen que sumarse a esta secuencia para finalmente terminar condicionándonos, pues, esta proliferación de células malignas, ¿no? Que no es más que la neoplasia, que no es más que el cáncer, y que cuando aparece recientemente, generalmente expresan neoplasias malignas bien diferenciadas. ¿Qué significa ello? Que los cambios, tanto estructurales como citológicos, que nosotros vamos a evidenciar en los preparados histopatológicos, ¿no? En las láminas, son cambios a veces bastante sutiles, ¿no? Y en estadios iniciales en las neoplasias malignas son así. Las neoplasias malignas o los carcinomas bien diferenciados tienen cambios bastante sutiles. Es más, que en algunas evaluaciones en ojos no muy bien entrenados no son diagnosticados como cáncer, y que posteriormente van sumándose mayor cantidad de mutaciones y que definitivamente van incrementando las características citológicas en relación a malignidad. Ya las relaciones núcleo-citoplasma se hacen más marcadas, ya la irregularidad de la membrana nuclear se ve más pronunciada, ya los nucleolos ya no son nucleolos, son macronucleolos, ¿no? Y se va haciendo más evidente pues las características de la maligna. ¿Cómo se forman estas neoplasias malignas? El tubo digestivo, ¿no? El tubo digestivo en el colon es una de las zonas donde yo puedo encontrar la presentación de una neoplasia maligna con bastante frecuencia, ¿no? Es bastante frecuente.
¿Qué es lo que tenemos nosotros a nivel del colon? Nosotros tenemos acá nuestra mucosa normal, ¿no? Y esto sigue y esto también hace la secuencia que hemos manifestado anteriormente. ¿Qué es lo que va a experimentar esta mucosa o las células de esta mucosa normal? Van a experimentar mutaciones germinales que pueden ser heredadas o mutaciones de tipo somáticas que pueden ser adquiridas. Si yo produzco una mutación en el gen APC, ¿no?, que es uno de los genes supresores tumorales, ¿no?, miren, en esta primera mutación, mi mucosa no cambia las características de mis células, ¿no? Yo la sigo viendo normal, mi mucosa gástrica, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que muchas veces yo puedo tener pues una biopsia que ya tiene una mutación de mi gen APC, que es mi gen supresor tumoral, y yo observo todo normal. No veo ningún cambio, ¿no? Mi mucosa está en riesgo, sí, pero no veo ningún cambio. Posteriormente se le van sumando cambios como la metilación, ¿no?, con inactivación de algunos alelos normales, ¿no? O sea, van a recibir una segunda mutación, ¿no?, una segunda mutación y aparece la beta-catenina. Que esta beta-catenina favorece la proliferación celular. Y cuando ya favorece la proliferación celular, ¿no?, ¿qué es lo que yo voy a observar? Puedo observar ligeras proliferaciones celulares, ligeras hiperplasias, pero que tienen características fenotípicas no malignas, ¿no? Son elementos celulares iguales a los demás, pero ya se observa una hiperplasia celular. Entonces, cuando nosotros reportamos que hay una hiperplasia, ¿no?, una hiperplasia foveolar, una hiperplasia leve, y encontramos ello con bastante frecuencia, dicen, no, no tiene cáncer, ¿no? Pero probablemente ya estemos frente a mutaciones, ¿no? Y posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Y es más, hasta un pólipo hiperplásico podría encontrar yo, porque es una hiperplasia, ¿no? Un pólipo hiperplásico. O sea, esos polipitos que se extirpan y que el gastroenterólogo ingresa y nos manda, ¿no? Pólipo hiperplásico. Ah, ya, señora, no se preocupe, todo está bien, no hay un cáncer. Pero ese pólipo, para que se genere, pues hay un gen mutado supresor tumoral, hay otro gen mutado que condiciona la proliferación celular, ¿no? Y se siguen sumando, ¿no? Puedo tener aquí mi pólipo hiperplásico. Ah, ya, todo está bien. No está bien. Aparece otra mutación. ¿Recuerdan cuando veíamos la estimulación vimos ayer la estimulación de la proliferación celular, ¿no? A la célula tenía que llegarle una estimulación para poder, para que se pueda multiplicar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasaba? Cuando había una mutación en el gen RAS, ya no necesitaba esta célula ser estimulada, ¿no? Porque este gen RAS lo encontrábamos a nivel citoplasmático. Esta mutación va a permitir que la célula ya no necesite alguna estimulación para poder multiplicarse. Y este gen KRAS va a condicionar la aparición ya de una hiperplasias de tipo adenomatosas. Claro. Entonces nosotros cuando recibimos pues esas lesiones elevadas, a descartar adenomas nos envía el gastroenterólogo, ¿no? Nosotros reportamos si son adenomas, ¿no? Hay lesiones adenomatosas de bajo grado, lesiones adenomatosas de alto grado, ¿no? Sí, hay un adenoma tubular de bajo grado. Ah, todo está bien, es un adenoma tubular de bajo grado. ¿Cómo está la base? No, en la base no había nada. Perfecto, no está bien, ¿no? Ya tengo mutaciones de genes que me están condicionando eso. O reportamos un adenoma. ¿Cuándo se preocupa ya el gastroenterólogo? Cuando reportamos un adenoma con displasia de alto grado. Cuando reportamos adenomas con displasias de alto grado, ya comienza la preocupación, ¿no? Porque cuando vemos un adenoma de alto grado, ya observamos displasia, y una displasia bastante marcada, ¿no? Entonces, un adenoma de alto grado, ellos ya quieren intervenir, hacer una resección, por lo menos una mucosectomía, para quitar ello. Pero bueno, pero todavía no es una neoplasia maligna.
pero ya tengo mutaciones acumuladas. ¿Qué es lo que va a pasar con el adenoma? Con el adenoma, cuando yo tengo un P53 que está cumpliendo su función, el P53 va a coger estos elementos celulares y los va a mandar a senescencia. Y no me genera una neoplasia maligna, ¿no? Porque esa es la función que cumple este P53, que es el guardián del genoma. Pero cuando yo tengo una mutación en el gen P53, ya no va a enviar a esa célula a senescencia, ¿no? Porque el P53, ¿qué hacía? Enviaba la célula a senescencia, ¿no? Detenía la división celular para poder condicionar la reparación del daño en el ADN, o lo que hacía, pues si no podía reparar ese daño, la célula terminaba muriendo por apoptosis, ¿no? Esa es la función que normalmente cumple nuestro P53. Pero si este P53 está mutado, ¿no? La célula va a continuar multiplicándose, ¿no? Se va a continuar dividiendo y va a transmitir definitivamente todas las características eh, que tiene en su ADN. Y sumadas a otras mutaciones, me va a terminar generando, ¿no? Mi adenocarcinoma, estimulando, pues, estimulando las telomerasas, muchos genes, muchas otras mutaciones, me termina generando, pues, mi carcinoma. Entonces, cuando nosotros encontramos, pues, adenocarcinoma, en una biopsia adenocarcinoma medianamente diferenciado, ¿no? Cierto, es interesante, pues, determinar si es infiltrante o no, y en la biopsia, pues, si podemos determinar eso, lo informamos, pero a veces es superficial y no se puede determinar. Pero miren ya todas las mutaciones que se han generado para llegar a evidenciar esta neoplasia maligna. Incluso ya es bastante preocupante cuando tengamos hasta un pólipo hiperplásico, ¿no? Más si tenemos un adenoma con displasia de bajo grado, que alguien nos pueda decir, no, no pasa nada, no hay un cáncer, solo era un adenoma. ¿Y era una displasia de bajo grado? No. ¿No? Con una displasia con un adenoma con displasia de bajo grado necesito una mutación más probablemente y tengo un cáncer. En cuanto a los agentes cancerígenos, pues nosotros tenemos acá pues agentes químicos que me pueden terminar condicionando una neoplasia maligna. La radiación es uno de las causas de neoplasias malignas, y definitivamente la exposición a virus y otros microbios, ¿no? Pueden terminar, no estamos diciendo pues, uy, yo me expuse a radiación, ya no, radiólogo no voy a ser, ¿no? ¿Me puede dar un cáncer? Sí, me puede dar un cáncer, ¿no? O agentes químicos, ¿no? Ay, yo no voy a entrar nunca más ya al laboratorio porque ahí se siente un olorcito a formol en el laboratorio de patología, no voy a trabajar, no, tampoco es tan, favorece sí la presentación, pues, ¿no? Y los virus ni que hablar, pues, ¿no? Por eso es que la gente tanto se asusta, ¿no? Cuando le dicen cambios coilocíticos, ¿no? Por PBH, o se les dice, pues, hay un Helicobacter pylori, ¿no? Se terminan asustando muchos que revisan la literatura, ¿no? Los tipos de carcinógenos químicos. Los tipos de carcinógenos químicos, tenemos carcinógenos químicos que tienen una acción directa, ¿no? Estos que tienen una acción directa generalmente no necesitan una conversión metabólica para poder hacerse cancerígenos, ¿no? Y aquí tenemos los alquilantes que se usan pues en las quimioterapias, ¿no? ¿Qué significa ello? Que cuando yo estoy frente a una quimioterapia, ¿puedo desencadenar otra neoplasia maligna? Por supuesto, podría generarlo. Pero tenemos también tipos de cancerígenos químicos de acción indirecta, ¿no? Y estos sí requieren una conversión metabólica, ¿no? Aquí juega un papel muy importante la función de la citocromo P450, ¿no? Y dentro de estos ejemplos tenemos los hidrocarburos policíclicos y el benzopireno, que lo encontramos pues en los cigarrillos, en el humo de los cigarrillos, en el tabaco, lo podemos encontrar en aquellos alimentos
o carnes que son ahumadas, ¿no? También podemos encontrar esos agentes, y es bien sabido que ambos tienen una relación bastante hacia la neoplasia maligna, ¿no? Los polimorfismos genéticos enzimáticos determinan su susceptibilidad a cáncer. Esto generalmente se ha demostrado, de estos polimorfismos, en que algunas personas pueden hacer cáncer con mucho mayor facilidad que otros, ¿no? Tenemos pacientes que fuman toda su vida y no terminan haciendo cáncer, ¿no? Y tenemos algunos porque de repente no fumaron nunca, pero fueron unos fumadores pasivos y hacen la neoplasia maligna de pulmón. Y esto está basado básicamente en los fumadores, ¿no?, con gen P450. Tienen un riesgo de 7 veces mayor a sufrir cáncer de pulmón. Entonces, si tenemos esa característica, pues vamos a ver muy fácil, ¿no?, de hacer una neoplasia a nivel del pulmón. Dentro de las etapas de la carcinogenia química, tenemos primero la iniciación, ¿no? La iniciación es la inducción de la mutación no letal en el genoma. ¿Qué significa? ¿No? Que aquí hay una mutación, pero que definitivamente esta no va a ser letal, ¿no? Esta tiene un efecto rápido, pues irreversible y de memoria. Hay una transcripción clonal de la mutación y las células iniciadoras no son células transformadas. ¿Qué significa? Yo tengo una iniciación en mi célula, pero eso no significa que tenga una neoplasia maligna, ni tampoco significa que la vaya a hacer. Solo tiene esa característica. Estos generan tumores, generalmente van a generar tumores cuando son estimuladas apropiadamente por sustancias promotoras. Entonces, si tenemos la primera etapa, que es la iniciación, aquí solo con la iniciación frente a los agentes químicos, nadie va a hacer una neoplasia maligna, ¿no? Pero luego sigue la siguiente etapa, que la siguiente etapa es la promoción. Y cuando yo estoy frente a la promoción, aquí encuentro procesos de inducción tumoral en las células iniciadas previamente, ¿no? Y tiene que haber una iniciación previa para que esta promoción pueda generar o desencadenar una proliferación de células que pueda generarme una neoplasia maligna. Ahora, yo puedo tener etapas de promoción, pero sin iniciación, y tampoco tendría por qué pasar a una neoplasia maligna. Aquí tenemos los promotores de la carcinogenia química. Las células con mutaciones, generalmente esto está condicionado por células con mutaciones no reparadas del ADN. Aquí lo que vamos a ver es que se necesita el ciclo de replicación para fijar el cambio del ADN, ¿no? El episodio mutágeno inicial exige exposición posterior a los promotores e inducir a la proliferación celular, ¿no? Entonces, acá tenemos, pues, miren, ve, en esta representación gráfica disminuido, pues, resumido, perdón, tanto la iniciación como la promoción, para terminar generándome la neoplasia maligna, ¿no? En la iniciación tenemos, pues, el carcinógeno, que incluso puede ser eliminado, que incluso podría, si se une al ADN, pues puede condicionarse la reparación del ADN. Y si no se repara el ADN, incluso se puede llevar, pues, a la muerte celular, como es sabido, que es el proceso normal. Pero la lesión permanente del ADN en las células iniciadoras puede quedar ahí, y queda ahí, pero eso no significa que va a ser cáncer. Pero en la promoción, cuando ya le sumamos una proliferación celular con una diferenciación alterada, ¿no?, con unos clones preneoplásicos donde voy a encontrar una proliferación más una mutación, generalmente me va a terminar condicionando, pues, la neoplasia maligna, como ya he dicho. En cuanto a la carcinogenia por radiación ultravioleta, ¿no?, es bastante conocido que las neoplasias malignas que aparecen a nivel de la piel, ¿no?, la exposición, pues, a las radiaciones juegan un papel bastante importante, ¿no? Y hablamos acá de las radiaciones
rayos las radiaciones ultravioletas de tipo A, que generalmente terminan estas condicionando un envejecimiento de las células y que pueden terminar favoreciendo la presencia de cáncer de piel, ¿no? Las radiaciones ultravioletas de tipo B, que generalmente comprometen la epidermis y terminan condicionando pues cierto enrojecimiento, ¿no? Y pueden causar bronceado en la piel, ¿no? Y las radiaciones tipo C, que generalmente pues no atraviesan la capa de ozono. Es bien sabido por todos nosotros esta asociación de la exposición prolongada a las radiaciones solares para la generación de neoplasias malignas, ¿no? Y es más, existen factores de riesgo y la literatura hace referencia a la piel clara, los climas soleados, menor protección frente al ozono, ¿no? Terminan condicionando las neoplasias malignas. Pero esto generalmente es sacado pues de la literatura americana, que en la piel clara pues encontramos la presencia de neoplasias malignas. En nuestro medio, pues en una de las charlas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y sabemos que en el Perú pues hay personas de piel clara, pero no es la gran mayoría, ¿no? Generalmente la gran mayoría es mestiza, ¿no? Que la piel clara en nuestro medio pues no termina siendo un condicionante que favorezca la presentación de neoplasias malignas a nivel de la piel, ¿no? Ellos acá hacen referencia a que la gran mayoría de su población es mestiza y que hay una incidencia bastante grande, pues, y que se está incrementando con el paso de los años en la presencia y la aparición de cánceres de piel, ¿no? Y esto tiene un riesgo según el tipo de exposición. Generalmente se hace referencia que exposiciones acumuladas a radiaciones solares, ¿no? Terminan condicionándonos pues cánceres de la piel, ¿no? Como por ejemplo el melanoma. Las exposiciones intermitentes intensas, ¿no? Como baños de sol, también terminan condicionándonos pues en neoplasias malignas, ¿no? Que van a producirnos daño a nivel del ADN y que van a condicionar la formación de dímeros de pirimidina, ¿no? Entonces, es bastante conocido pues que definitivamente, estas exposiciones prolongadas a las radiaciones ultravioletas definitivamente tienen una relación con la presentación de neoplasias malignas y no solamente con el melanoma. Nosotros encontramos la presencia de carcinomas escamosos y carcinomas vasocelulares de presentación bastante frecuente en zonas de la piel con exposición a radiación solar. ¿Qué significa? Los encontramos en la cara, los encontramos en las alas de la nariz, los encontramos en los brazos, los hombros, ¿no? Zonas de exposición a radiaciones solares, ¿no? Se encuentran con mayor frecuencia. Y si están en zonas de exposiciones a las radiaciones solares, definitivamente, pues hay relaciones con ellas, ¿no? La radiación ionizante también juegan papeles importantes en la presentación de neoplasias malignas. Y aquí tenemos, pues, que las fuentes electromagnéticas también terminan siendo cancerígenas, tienen un potencial cancerígeno, donde vemos que estas manifiestan una capacidad de inducir mutaciones en el ADN, ¿no? Y de que definitivamente terminan generando radicales libres. Y que estos radicales libres, pues, ya es bien sabido que terminan siendo bastante favorables para la aparición de las neoplasias malignas, ¿no? Hay una jerarquía de vulnerabilidad celular a las neoplasias, ¿no? Por este tipo de radiación. Los más frecuentes son las leucemias mieloides, seguidas de cáncer de tiroides en niños, los cánceres de mama y de pulmón, ¿no? Los cánceres de piel a nivel de hueso y intestino. Pues, existen esa jerarquía de presentación de ellos. En cuanto a la carcinogenia microbiana, pues en relación a los virus, pues definitivamente, pues aquí tenemos al virus linfotropo humano, ¿no? El HTLV1, que es un retrovirus que está asociado pues a leucemia, linfoma de linfocitos T del adulto. Esto es endémico de las zonas de Japón y del Caribe y que hay un tropismo por el linfocito CD4. Esta infección
requiere la transmisión de células infectadas y esta se puede hacer a través de las relaciones sexuales, a través de la sangre o de la lactancia materna, ¿no? En relación a las leucemias, el 3 al 5% de los infectados tras una latencia de 40 a 60 años pueden manifestar. En cuanto a la oncogenia o la carcinogenia, está relacionada a una oncoproteína TAX, ¿no? Que estas van a actuar en el sistema de control de la multiplicación o de la división celular, que van a inactivar a la P16 y van a terminar potenciando la activación de la ciclina D, ¿no? Y que éstas interfieren con los mecanismos de reparación celular y que terminan condicionando pues inestabilidad genómica cuando condicionan una activación del NF-κB, ¿no? Entonces, que provoca pues que termina condicionándonos pues esta carcinogenia. En cuanto a la carcinogenia microbiana, pues es bastante sabido la relación que existe de la infección viral con el PBH, con el virus de Epstein-Barr, con el virus de la hepatitis B, ¿no? Y el HHV8 hacia la generación de neoplasias malignas, ¿no? Acá tenemos los mecanismos oncogénicos. Se integran al genoma de la célula del anfitrión y forman una asociación estable. El virus generalmente no completa el ciclo replicativo porque se interrumpen los genes víricos esenciales durante la integración del ADN. El virus puede permanecer latente durante muchos años, ¿no? Y no generar neoplasias malignas, ¿no? Los genes víricos se transmiten, se transcriben tempranos, ¿no? Y son llamados como una letra E, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. En el ciclo vital de los virus suelen ser importantes para la transformación celular, por supuesto. Y tenemos este papilomavirus o el PDH, pues que es una de las causas que desencadena neoplasias malignas bastante frecuente en nuestro medio, es una enfermedad de transmisión sexual, pues porque la forma que el PBH pueda llegar al cuello del útero generalmente es a través de una relación sexual. Este PBH, para condicionar, para poder infectar a una célula, a un queratinocito, ¿no? Viene este PBH y este virus del PBH tiene que irse a localizar hasta la capa de células basales, hasta ahí llegan ellos, ¿no? O sea, se forman lesiones a nivel de la mucosa del cuello uterino, de este epitelio, y llegan hasta la capa de células basales. Ahí pueden estar muchos años, como dice la literatura, o generar cambios citopáticos, ¿no? ¿Qué significa? Que podemos encontrar la presencia en un preparado histopatológico de coilocitos, ¿no? Esos coilocitos que son unas células grandes, que tienen un citoplasma vacuolado, que tienen un núcleo un poco más grande, hipercromático, con irregularidad de la membrana nuclear y que generalmente lo encontramos lateralizado a uno de sus lados, ¿no? Eso nosotros podemos encontrar. Y encontramos ese PBH, ¿no? Vamos a suponer, tenemos una muestra, encontramos ese PBH ahí. El paciente dice, oye, ahora nos asustamos, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Hay células displásicas? No hay células displásicas. ¿Y qué será eso? Es un PBH, ¿no? Muchos pacientes que no conocen muy bien, pues pasan desapercibidos. Pues, uy, un PBH, ¿qué es un virus que hay? Ah, sí, pues, ¿no? Pero aquellos que ya se sabe, pues, uy, eso ha llegado ahí a través de una relación sexual, ¿no? Llegó ese PBH. Y si solamente tengo el PBH, pues definitivamente la conducta es expectante. No puedo hacer una biopsia, ¿no? No hay ninguna. ¿Por qué? Porque es bien sabido que nosotros conocemos diferentes serotipos de PBH, ¿no? Y estos serotipos de PBH, pues tenemos pues serotipos de bajo riesgo y serotipos de alto riesgo. Generalmente la conducta de los serotipos de bajo riesgo me pueden originar ese PBH, por supuesto, ¿no? En la muestra de un extendido citológico, de un estudio citológico cérvico-vaginal, ¿no? Sí, me lo pueden condicionar, pero que en un control posterior pueden desaparecer, ya no los veo,
Ya no están. Uy, se equivocaron la vez anterior, yo no tenía nada. No, mentira, ¿no? La respuesta inmunitaria, ¿no?, ya desaparece, ¿no? Pero no es tanto así cuando nosotros nos encontramos con un serotipo de alto riesgo. Y aquí tenemos pues a los serotipos 16, 18, ¿no?, que son los más frecuentes. El 16 son de los más frecuentes, ¿no? Generalmente estos ya comienzan a establecer displasias a ese nivel, ¿no? Displasias que se convierten en una displasia de bajo grado, después pasan a una displasia moderada o un NIC2, siguen proliferando y hacen una displasia de alto grado, ¿no?, y nos pueden terminar condicionando unas neoplasias malignas, ¿no? Y estos PBHs nos pueden originar lesiones en varias partes de nuestro organismo, ¿no? Miren, podemos encontrar un carcinoma por PBH o serotipos de alto riesgo a nivel orofaringeo. La vía, ¿no?, si es a través de la transmisión, pues, ¿no?, llegó ahí el PBH, ¿no? De alguna manera llegó a la vía orofaringe y terminó condicionando un carcinoma. Los PBHs de bajo riesgo generalmente terminan condicionando unas famosas verrugas a nivel de la piel, ¿no?, generalmente, ¿no? El virus es episomal o integrado, ¿no?, y termina al final, pues, estas neoplasias teniendo el comportamiento que hemos visto, pues se genera a nivel del epitelio, de ahí rompe la capa basal, ¿no?, ya hemos visto cómo la rompe, infiltra y termina condicionándonos un carcinoma de tipo infiltrante, con sus características citológicas que ya nosotros conocemos, pues, ¿no? Pleomorfismo celular, nuclear, y una alteración en la maduración celular, mitosis atípica por encima de la capa de células basales, ¿no?, una alteración en la relación núcleo-citoplasma, ¿no?, todas esas características. En cuanto a la integración, estas interrumpen el marco de lectura de estos componentes y producen una sobreexpresión de la E6 y la E7 que terminan condicionándonos que tienen un potencial oncogénico, ¿no? Entonces, esta sobreexpresión, ¿no?, ¿qué hacen estos E6 y E7? Van a producir una expresión aumentada de las telomerasas. Y estas expresiones incrementadas de las telomerasas, ¿qué van a favorecer? La multiplicación, la división celular, ¿no? ¿Recuerdan? Y si estos inhiben el P53, que el P53 que es el guardián del genoma, ¿no? Entonces, si yo tengo una división incrementada que me van a inhibir la acción de este P53, ya no voy a tener este gen que me va a mandar a las celulitas a senescencia, que va a impedir la división celular y que va a producir, que intenta reparar la lesión a nivel del ADN y que posteriormente lo mata, ¿no? Lo lleva a una muerte por apoptosis, ¿no? Ya no va a haber. Entonces, si ya tengo estos medios, se aúna pues el E7. Este E7, ¿no?, que me causa una inhibición del P21, que me va a condicionar un aumento de la ciclina dependiente de cinasa 4 y la ciclina D, ¿no?, para favorecer la multiplicación celular. Y van a actuar sobre los gen del RB para condicionar la multiplicación celular. En consecuencia, la sobreexpresión temprana del E6 y del E7, que me origina el papiloma virus humano, el PBH, generalmente de los serotipos de alto riesgo, terminan condicionándonos inmortalización y aumento de la proliferación celular con inestabilidad genómica y terminan favoreciéndonos la presencia de este grupo celular con características fenotípicas malignas que me desencadenan pues el carcinoma escamoso a nivel del cuello del útero. Ahora bien, esto es lo que, cuando tenemos el carcinoma, es cuando nosotros decimos, nosotros mencionamos, sí, pues el carcinoma escamoso, el carcinoma de cuello uterino está relacionado pues a este PBH, es el culpable y el responsable, ¿no? Pero como les manifiesto, hay algunos estudios que refieren que cuando se le administran
este PBH, incluso de los serotipos de alto riesgo a una célula, no hacen cáncer. Entonces, se deduce que, si bien es cierto, son un condicionante, son un condicional bastante favorable para la presencia de cáncer, pero están agregados a otros mecanismos que van a complementar la presentación de la neoplasia maligna, ¿no? Que en el organismo pues existe, ¿no? El humo del tabaco, una mala alimentación, procesos inflamatorios recurrentes, procesos a consecuencia de procesos infecciosos, muchos de ellos pueden formar parte y favorecer la presentación, la aparición de estas neoplasias malignas, ¿no? Nosotros hemos encontrado neoplasias malignas por PBH, por serotipo 16, la menor edad ha sido 22 años de edad, ¿no? Que no debería ser, ¿no? Son casos excepcionales. ¿Y cómo sabemos que es un serotipo de P16? Porque tenemos marcadores de inmunohistoquímica que nos determinan qué serotipo del PBH es el que ha condicionado esa neoplasia maligna. Otro de las infecciones virales, pues, es la hepatitis B, ¿no? La hepatitis B me puede condicionar una neoplasia maligna, por supuesto, ¿no? Es bastante conocido la relación que existe en la generación de las infecciones por el virus de la hepatitis B y la aparición de los hepatocarcinomas o de los carcinomas hepatocelulares. El 70 al 85% de los carcinomas hepatocelulares en todo el mundo se deben a infecciones por virus de la hepatitis B o de la hepatitis C, ¿no? Existe esa asociación, ¿no? El mecanismo es multifactorial, aunque el efecto dominante es la inflamación crónica inmunomediada, ¿no? Y aquí, definitivamente, cuando se menciona eso, recordar lo que se manifestó al inicio, pues, ¿no? Si tenemos una inflamación crónica, ¿no? Cuando hablábamos de inflamación crónica y exactamente pusimos el ejemplo del hígado, ¿no? Se genera la inflamación crónica, esta inflamación crónica va a liberar citocinas, ¿no? Aquí el agente causal, pues definitivamente es la hepatitis, ¿no? El virus de la hepatitis B que me va a causar, pues, la inflamación crónica, ¿no? Entonces vienen los linfocitos, están ahí de manera abundante, ¿no? Estos liberan citocinas, se producen los radicales libres. Esos radicales libres me lesionan el ADN y este hígado pues tiene una capacidad regenerativa bastante grande. Entonces, si yo tengo células que se están regenerando de forma abundante, expuestas a un radical libre y a un proceso inflamatorio de tipo crónico de muchos años, ¿no? Y que esto acontece pues no en una semana ni en 2 meses, estos procesos son por años, ¿no? Me terminan favoreciendo bajo ese mecanismo la aparición de los carcinomas hepatocelulares o las carcinomas a nivel, las neoplasias malignas a nivel del hígado, ¿no? Al causar una lesión hepatocelular y consiguiente hiperplasia regenerativa, la reserva celular en mitosis sometidas a daño por agentes carcinógenos aumenta, ¿no? Los inmunocitos activados producen también numerosos mediadores mutágenos y se genera pues mi neoplasia maligna. Y se favorece la presentación de la neoplasia maligna a consecuencia pues de una infección por este virus de la hepatitis B, ¿no? El Helicobacter pylori es una bacteria que también está relacionada a la presencia de neoplasias malignas, ¿no? Este Helicobacter pylori nosotros los encontramos de presentación muy, pero muy frecuente en casi la gran mayoría de las muestras de biopsia. Claro que sí. Y en todas, casi todas poseen, las muestras gástricas poseen infiltrados inflamatorios, que van desde inflamación crónica, inflamación aguda, y estas crónicas y agudas son leves, moderadas y severas, asociadas a la presencia de neutrófilos, a que le llamamos con actividad, sin actividad, y en uno de esos grupos encontramos la presencia de un infiltrado inflamatorio crónico con actividad con Helicobacter pylori. Encontramos la presencia de Helicobacter pylori, esta bacteria que tiene, pues, ¿no? Coloquialmente la forma de una coma, ¿no? Una coma cuando escribimos, así es, ¿no?
parecido a un bacilo cuando lo observamos en el microscopio óptico, ¿no? Este es el Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter pylori nosotros los encontramos en la superficie de la mucosa. Ahí los vamos a encontrar. Esta superficie, en esta superficie, ahí está, donde está el moquito y hay un daño mucinoso, ahí lo encontramos. ¿Y esto qué me va a generar? Me va a generar pues un proceso inflamatorio, ¿no? Crónico, pero con la presencia de neutrófilos, o sea, voy a encontrar actividad. A diferencia de otras zonas, o clínicamente se le llama pues a esa combinación de procesos de células de tipo crónica con polimorfonucleares una ¿cómo se le llama? Ellos lo llaman como un proceso inflamatorio crónico reagudizado, ¿no? Aquí en anatomía patológica hablamos de una inflamación crónica con actividad, cuando encontramos la presencia de esos polimorfonucleares o neutrófilos que conocemos nosotros, y que generalmente la presencia de neutrófilos está asociada al Helicobacter pylori. ¿Por qué? Si esta es una bacteria, los procesos infecciosos bacterianos que me condicionan la presencia de infiltrado inflamatorio agudo me produce una vasodilatación. Claro, entonces siempre, casi siempre que yo encuentre un proceso inflamatorio crónico con presencia de neutrófilos, tengo que buscar la presencia del Helicobacter pylori. Ahora, estos Helicobacter pylori que me terminan condicionando un proceso inflamatorio, ¿no? Con neutrófilos, me terminan teniendo una relación bastante directa en la presentación de carcinomas gástricos, ¿no? En un 3%, así como también una inflamación crónica prolongada. Pero también están asociados a la presencia de linfomas. Linfomas y el Helicobacter pylori, ¿bajo qué mecanismos me puede generar, pues, un carcinoma a nivel gástrico? ¿Qué le hace a la célula? ¿No? ¿Será por el proceso inflamatorio que me crea radicales libres? Sí, también puede crear radicales libres, pero aquí no es el mecanismo más apropiado, ¿no? Este Helicobacter pylori tiene unas áreas que posee en el Helicobacter posee un gen llamado un gen A, que va a estar asociados a citocinas. Este gen A, asociados a citocinas, tiene la capacidad de ingresar a la célula epitelial y condicionar proliferación celular para favorecer la presencia de neoplasias malignas, que son los carcinomas. Pero antes de generar todo este infiltrado al interior de la célula, condicionan atrofia gástrica en primer lugar y después se asocian a metaplasia intestinal. Y después este gen asociado a las citocinas, ¿no? Infiltran las células y terminan favoreciendo la proliferación celular y me pueden terminar generando este carcinoma gástrico. Entonces, ¿existe una asociación a las neoplasias malignas con el Helicobacter pylori? Sí. No es la más frecuente, pero sí existe. Y también existe una asociación de este Helicobacter pylori a la generación de linfomas. ¿Y cómo me puede generar una proliferación de linfomas? Ya mencionamos, hay un proceso inflamatorio crónico con actividad, que es el que se presenta en una infección por el Helicobacter pylori, ¿no? El linfocito, inmediatamente lo que aparece en una inflamación crónica es el linfocito T. Pero como está asociado a la presencia del linfocito T a este HP, ¿no? Lo que va a generar es la llegada, ¿no? La llegada de linfocitos B. Porque la neoplasia maligna que se genera, perdón, el linfoma es una neoplasia maligna. El linfoma, como neoplasia maligna que se genera a consecuencia del Helicobacter pylori, es condicionado por linfocitos B. Y es llamado el maltoma. ¿Por qué? Porque es un linfoma asociado a mucosas, ¿no? Porque está en la mucosa, ¿no? Del tubo digestivo, ¿no? En este caso del estómago, porque estos tienen las características como si fueran las famosas placas de Peyer, ¿no? Así una proliferación tipo placas de Peyer.
¿Y cómo se genera la neoplasia maligna? Estas células, ¿no? Las células B, sufren mutaciones. Estos linfocitos B sufren mutaciones, pero necesitan ser estimuladas por el Helicobacter pylori para generar estos linfocitos T y generan la llegada de linfocito B. Asociadas a mutaciones, ¿no? Me condicionan una proliferación celular y con más la mutación me generan pues ya una proliferación de linfocitos B atípicos. Terminan generándome pues el linfoma asociado a mucosas, o linfoma MALT, o los famosos maltomas. Cuando esta proliferación celular, o esta proliferación de estos linfocitos, neoplásicos ya, ¿no? Requieren la estimulación secuencial del HP para la llegada del linfocito T y luego la llegada del linfocito B. Se requieren esa secuencia para la estimulación de la proliferación celular del linfocito B. El linfoma tipo MAL se puede curar con la eliminación del Helicobacter pylori. Pero ¿cuándo no se puede curar ya con la eliminación del Helicobacter pylori? Se cura porque necesita esa estimulación, pero cuando ya crea mutaciones mucho mayores, donde ya la división celular de este linfocito B no requiere la estimulación del Helicobacter pylori, ya el linfoma no se cura con la eliminación del Helicobacter pylori porque ya es estimulada a sí mismo, propio, ya no necesita estimulación de este Helicobacter pylori para la proliferación del linfocito B. ¿Ya? Entonces, lo que manifiestan algunos estudios que el linfoma gástrico se cura con la erradicación del Helicobacter pylori, existe sí, pero solo cuando, hasta el tiempo en que la estimulación del Helicobacter pylori me genera la multiplicación celular. Cuando ya se presentan mutaciones sucesivas a nivel del linfocito que no requiere la estimulación del Helicobacter para condicionar la multiplicación celular, así erradique yo todos los Helicobacter pylori que tenga en la mucosa gástrica, sigue la neoplasia maligna, ¿no? Entonces ahí el tratamiento tiene que ir ya direccionado pues a el linfoma, ¿no? Pero los linfomas generalmente tienen un pronóstico mucho mejor que los carcinomas, ¿no? Nosotros en nuestro hospital, con el servicio de oncología, tenemos muchos linfomas a nivel intestinal, a nivel gástrico, que terminan siendo curados. No todos, pero sí tenemos linfomas que terminan siendo curados. Muy bien, jóvenes, esa era la presentación para el día de hoy en cuanto a los agentes etiológicos que nos pueden